Bienvenidas nuevamente a esta última clase del tema del gozo del Espíritu Santo. Estamos gozosas en realidad de haber aprendido bastante de la palabra del Señor y las razones del gozo, ¿verdad? Es una ayuda tan grande para sobrellevar las tribulaciones, las pruebas, las cargas, ¿verdad? Que vienen a nuestro camino, sabiendo que el Señor siempre está con nosotros. Así que vamos a comenzar con una oración y bueno, antes de orar quería recordarles que estamos estudiando del libro Al fin libre de la hermana Elizabeth Beth Moore. Es un estudio basado en el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos visto el fruto de la característica, del fruto, la primera característica del amor. Estamos terminando hoy el gozo. Nos quedan varias de analizar. La próxima vamos a ver la paz, que es tan importante tener en nuestra vida, ¿verdad? Así que les animamos, si lo pueden comprar, es un estudio muy productivo, tiene mucha enseñanza. También lo tiene, obviamente viene en inglés se llama Living Beyond Yourself y en español Al fin libre. El título en inglés traducido sería Viviendo una vida más allá de uno mismo, que es bien difícil enfocarnos en otros y no en nosotros mismos, pero nuevamente los animamos a adquirirlo y a seguir con nosotros el plan de estudio que llevamos. Así que ahora sí vamos a orar y darle gracias al Señor por esta mañana. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu preciosa presencia, Señor, para darte gracias por un día más de vida que nos has dado, Padre, por la fuerza, Señor, tu provisión, tu compañía, Señor, en tu presencia, dice tu palabra, hay plenitud de gozo. Y nos gozamos al entrar en el nombre de Jesús a tu trono de gracia, Señor, ese trono santo, Señor, te damos gracias por dejarnos entrar libremente por la sangre de Jesús, Señor. Te rogamos que esta mañana nos hables, Señor, abras nuestro entendimiento. Señor, nuestros corazones están dispuestos para que tu palabra sea sembrada, Señor, y germine de frutos de obediencia, frutos de alabanza, frutos, Señor, de humildad. Señor, llénanos de tu espíritu, Padre. Te damos gracias por los oyentes por teléfono, los oyentes por internet, las hermanas aquí presentes, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas, nos guardes de todo mal, Señor, y te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Tuyo es el poder, la autoridad, Señor, y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, a manera de repaso, la semana pasada vimos el gozo que perdura, ¿verdad? Analizamos la importancia de permanecer en Jesús, obedecer sus mandamientos nos trae gozo, ¿verdad? El Señor dijo que fuera de Él nada podemos hacer. Todo lo que hacemos, los logros, todas las cosas que podamos obtener son por medio del Señor. Él es el que nos hace crecer, el que nos fortalece, el que nos guarda, el que nos guía. Todo viene, a Él es la vid verdadera, dice, nosotros somos los pámpanos. Y debemos de llevar mucho fruto. El que está con Él, el que en Él permanece, tiene mucho fruto. Algo bonito que vimos acerca de la resolución que debemos de tener para mantenernos en el Señor, sea cual sea las circunstancias, aferrarnos a Él. Esa era la palabra que usamos. Y vimos la historia de Ruth, cómo se aferró a Noemí, aunque Noemí le decía, ándate con tu parentela. Ella dijo, no, yo me voy a quedar contigo, tu Dios va a ser mi Dios. Y ese es el permanecer con Cristo significa aferrarnos a Él, negarnos a ser apartados bajo la presión, nunca permitir que las pérdidas nos hagan abandonarlo, ¿verdad? Debemos de ser crucificados con Él en su muerte y resucitados para morar con Él aquí hasta que moremos con Él allá, ¿verdad? Es una resolución. Pruebas van a venir, presiones van a venir de que dejemos al Señor en circunstancias a diario, ¿verdad? No pensemos en cosas extremas de negarlo, así, de que
obviamente, ¿verdad? A veces en cosas pequeñas, las presiones nos animan a dejar al Señor, ¿verdad? A lo mejor mentir por salir adelante en alguna cosa. Es una disyuntiva, ¿no? ¿Sigo al Señor o caigo bajo la presión? Y el Señor nos anima a que nos aferremos a Él, nos agarremos de Él como el único salvavidas, ¿verdad? El único objetivo para seguir adelante. También vimos el contraste de lo negativo, ¿verdad? Del gozo de permanecer y el gozo de no permanecer. Vimos la historia de Elías, cómo él después de una gran victoria cayó en una gran depresión y su gozo lo perdió. Vimos los peligros. ¿Cuáles son los peligros para que nos roban el gozo? Vimos, por ejemplo, que era el dar más de lo que se recibe. Hablando espiritualmente, ¿verdad? A veces no dedicamos mucho tiempo a la lectura de la palabra, a la comunión con el Señor, y eso nos hace mella. Llega un momento en que estamos vacíos, aunque por fuera nos veamos bien, por dentro necesitamos ese alimento espiritual. Así que, ¿qué otro peligro vimos también? Hablamos de hablar más de lo que se hace. ¿Se acuerdan Elías cómo le reclamaba al Señor? Le decía, yo tengo un celo por ti, yo soy espiritual, yo estoy solo, soy el único, ¿verdad? Entonces vemos cómo el hecho de estar hablando más de lo que uno hace conlleva un peligro de que uno pierda el gozo. Otro peligro era el hecho de buscar maravillas. Dijimos eso, Elías se había acostumbrado a ver al Señor constantemente obrando espectacularmente, ¿verdad? Fuego cayó del cielo, consumió el altar, el sacrificio, el agua, todo, ¿verdad? Un tremendo desplegar de poder de Dios. Y Elías se acostumbró a eso y ya cuando no ve eso, su nivel de gozo baja, y eso es muy peligroso cuando solo buscamos a Dios en lo grande. Vimos que Dios no se le reveló a él después de una manera grande, sino que en un silbido, ¿verdad? No con un terremoto, no con un torbellino. Elías podía ver esas manifestaciones, pero Dios no estaba ahí, no estaba en el fuego, sino que en el susurro, ¿verdad? Y ese es una advertencia para nosotros de no querer encontrar solo a Dios en lo grande, sino en lo pequeño también, en nuestra vida diaria, para no perder el gozo, porque si solo estamos esperando ver cosas grandes, vamos a extrañar el momento que se nos va a afectar el momento que no las veamos. Dos peligros más que cayó Elías. Vimos que él estaba exhausto, ¿verdad? Muy cansado, no se había cuidado físicamente, había caminado mucho, había trabajado mucho, y eso le hizo perder el gozo, porque cuando uno no está bien alimentado, no ha dormido bien, está más susceptible a la tristeza, ¿verdad? Al desánimo. Por eso dicen que estómago lleno, corazón alegre, ¿verdad? Cuando uno está lleno, porque el físico también necesita ser cuidado, y Elías descuidó eso, ¿verdad? Y perdió su gozo. Y la última razón de que vimos que él perdió su gozo fue porque él se sentía que él era el único. Le reclamaba al Señor, yo soy el único, todos están muertos, soy el único que te ama, soy el único que te sigue, soy el único que te sirve. Y el Señor le dice, no, Elías, no te creas tanto, ¿verdad? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, a los ídolos, ¿verdad? Y que me adoran. Y esa es una advertencia para nosotros también, cuando sentimos que somos los únicos que están fieles, los únicos que están sirviendo a Dios, los únicos que son espirituales. Entonces corremos peligro a perder el gozo. ¿Por qué? Porque empezamos a señalar a los demás, empezamos a criticar, empezamos a enfocarnos en lo negativo y no en lo positivo que el Señor tiene en su pueblo, ¿no? El Señor tiene sus siervos, ¿no? Fieles. Así que
Para que el gozo perdure tenemos que permanecer en el Señor. Hemos visto el origen del gozo es nuestra salvación, que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Hemos visto el gozo de descubrir al Señor en cada circunstancia. ¿Se acuerdan? A ver el propósito, el plan, la presencia de Dios, ¿verdad? Y el poder de Dios en cada circunstancia. Yo les platicaba la semana pasada cómo como familia estábamos pasando una presión bien grande porque teníamos que salir de la casa y no teníamos dónde ir, porque la casa que estábamos comprando, el negocio se vino abajo, ¿verdad? La vendedora decidió no vender su casa el último día que teníamos que cambiarnos, y nosotros ya teníamos que salir y mucha presión, mucho movimiento, cosas que cargar y todo. Pero les comentaba algo interesante que para mí fue de bendición, ver a Dios en las cosas pequeñas, ¿verdad? Ver su presencia, ver su poder, ver su propósito. Y les comentaba que como tuvimos que hacer movimientos acelerados de alquilar una casa, todas las que estaba llamando estaban alquiladas, y llamé a la última que llamé, y el dueño de casa me dijo, está bien, vamos a hacer una cita y para que veas la casa a ver si te gusta, está bien. Y cuando fui a buscar la dirección, me decía que estaba por la calle Gozo, que en inglés es la calle Joy. Y yo me quedo viendo y digo, tengo que virar por la calle Gozo y voy a alcanzar a llegar hasta la medalla de oro. En inglés es gold medal, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí eso, descubrí la presencia del Señor en el proceso, ¿verdad? Y yo me sonreí y vi para arriba y dije, ay, Señor, eres tan tierno, tan chistoso. Tiene un humor tremendo el Señor, y ternura, ¿verdad? Porque dije, estamos estudiando del gozo y el Señor me dice, camina por la calle del gozo y vas a llegar a recibir tu medalla de oro, que es el nombre de la calle, Gold Medal. Y descubrir, eso causa gozo, cuando uno descubre a Dios en las cositas pequeñas, ¿verdad? Verlo. Y voy a tener esta ilustración constante en esta clase, porque hoy vamos a ver la última razón del gozo de este estudio, ¿verdad? Obviamente siento como la hermana dice aquí, que nomás hemos escarbado la superficie. Hay tantas razones de gozo en las Escrituras que el Espíritu del Señor nos revela, pero nosotros hemos visto 5, ¿verdad? El origen del gozo, la salvación, descubrir la presencia de Dios en las cosas pequeñas, su propósito, su plan, su presencia, su poder, el gozo de la restauración, ver cómo Dios nos levanta, nos da la oportunidad de empezar de nuevo. La semana pasada el gozo de permanecer en Cristo, el gozo de servirlo, el gozo de verlo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el último que tiene que ver, vamos a abrir en el libro de Filemón. Es un libro muy chiquito, un solo capítulo, y vamos a ver el versículo 7. Filemón, versículo 7. Filemón está antes de Hebreos y después de Tito. Filemón, versículo 7. Solo hay un capítulo. Dice Pablo a este hermano llamado Filemón, es una carta para este hermano, y le dice en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Se los leo de nuevo. Miren en el versículo 7, dice, Pablo hablando, dice, pues tenemos gran gozo y consolación. Dos cosas que Pablo halló, disfrutaba gracias a este hermano. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué bonito, ¿verdad? Ahora vamos a ver el gozo que traen a los hermanos a nuestra vida, ¿verdad? El gozo que trae el compartir tener comunión entre hijos de Dios, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, ¿verdad? El título es el gozo y corona mía, el gozo que Pablo hallaba
en los santos, en los hermanos que habían venido al Señor. Y para esto vamos a ver algunos versículos que nos confirman esto. Y vamos a ver en el libro de Primera Tesalonicenses. Primer libro a los Tesalonicenses, primera carta, era una carta mandada a estos hermanos, a esta iglesia. Y vamos a ver en el capítulo 1, el versículo 6. Todas estas cartas las escribe el apóstol Pablo y nos revela su corazón, ¿verdad? Nos abre su corazón a describir dónde él encontraba el gozo. En el versículo 6 dice él a sus hermanos en Cristo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vemos algo que a Pablo le traía gozo, era ver a sus hermanos perseverar aún en las tribulaciones, porque ellos tenían el gozo del Señor también. Eso, como líderes, cada ministro, cada siervo que entrega su corazón para alimentar a otros, para hacer crecer a otros en la palabra, no hay cosa más grande que ver a esa persona triunfar, vencer en el Señor, ¿verdad? Es una satisfacción grande ver que los hermanos empiezan a ser imitadores del Señor, como dice Pablo, de uno, porque uno sigue al Señor, y del Señor a la larga, ¿verdad? Que es algo hermoso, ¿no? Ver, son como hijitos. Por eso Pablo a Timoteo le decía: hijito mío, ¿verdad? Porque son almas encomendadas a la obra, al ministerio de los siervos, ¿no? Cuando uno ve nacer a alguien física y verdaderamente en lo físico, ¿verdad? Eso, yo tuve el privilegio de estar cuando mi cuñada estaba dando a luz, ver nacer a mi sobrinito. El hecho de estar ahí ayudando, apoyando por horas, porque fue un parto muy difícil, y compartir, fue un parto complicado al punto de que cuando mi sobrino salió, tenía el cordón umbilical, estaba siendo ahorcado, porque el parto fue muy difícil, y entró un equipo tremendo a rescatarlo, a salvarlo. Y uno comparte esos momentos, esas tribulaciones, ¿verdad? Y se siente una conexión especial con la madre, con el padre que están sufriendo, y con el bebé, porque uno lo ve nacer, ¿verdad? Eso físicamente hablando. Espiritualmente es igual. Uno tiene la oportunidad de ver nacer a mucha gente en los caminos del Señor, dar sus primeros pasitos, se cae, uno lo levanta, ¿verdad? Le da de comer, le tiene paciencia, porque es bebé, ¿verdad? Como un bebé, ¿verdad? A veces solo se la pasan llorando. Hay hermanos que son un poco engreídos. Estoy usando la analogía con un bebé, ¿verdad? Hay otros que solo están mocositos, ¿verdad? Y hay que estarlos limpiando, ¿verdad? Así son los hermanos. A veces tienen problemas y hay que ayudarles, ¿verdad? Y Pablo tenía ese gozo, ¿no? De ver que el fruto de su trabajo, ¿verdad? Ver que los hermanos se estaban perseverando, que estaban creciendo, que lo estaban imitando a él, porque él servía y él imitaba al Señor también. Así que vamos a ver otro, esto le dijo a los tesalonicenses, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 19, la misma idea. Porque él dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20 de 1 Tesalonicenses 2, 20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ven qué bonito. El Señor va a premiarnos a todos de acuerdo al servicio que hayamos hecho para Él, ¿verdad? Y el Señor dice: cuando Él venga, Pablo está diciendo, cuando Jesús venga, Él me va a premiar por ustedes. Ustedes son mi gloria.
Ustedes son el gozo y mi corona. Imagínense, cuando el Señor venga que diga, ¿sabes qué? Tú levantaste a la hermana tal. Tú le enseñaste a tal hermana, ¿verdad? Por eso esta es tu corona, ¿verdad? Tú tuviste paciencia con tal hermana, ¿verdad? Y te preparaste para servir a los que pudiste, ¿verdad? Entonces es un gozo el tener comunión con los hermanos, el instruirlos, el servirlos, el verlos crecer, el verlos, así como llegarán tiempos, uno en su vida tiene bendiciones de ver a sus hijos graduarse, ¿verdad? Ver a sus hijos triunfar, ¿verdad? De sus logros. Igual espiritualmente, cuando uno llega a ver a hermanos crecer al punto de madurez, de que vencen, ¿verdad? Ahora ya no necesitan tanto de uno, ahora ellos solitos se emprenden, ¿verdad? Y empiezan el camino, ellos a hacer bendición a otros. Eso es un gozo para el Padre, para espiritualmente hablando, es un gozo para los maestros, ¿verdad? Es un gozo para la familia en el Señor, igualmente espiritualmente hablando. Así que Pablo se gozaba, dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. El apóstol estaba lejos, por eso les está escribiendo esta carta y le dice, ustedes son mi gozo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tengo? Dios sabe cómo le doy gracias a Dios por ustedes, dice, y cuánto anhelo verlos, ver su rostro, ¿verdad? Asegurarme de que están firmes y ayudarles en lo que les haga falta en su fe, ¿verdad? Todavía ese corazón de padre, ¿verdad? De maestro, ¿verdad? Ya les he enseñado porque todas estas cartas están llenas de enseñanzas, de doctrina, y aún así Pablo dice, voy a ir, quiero verlos porque quiero asegurarme que no les haga falta nada. Los cuidaba tanto, eran sus hijos espiritualmente. El gozo de ver el fruto y de alimentar, de educar, de fortalecer al que el Señor le haya puesto en el camino. Sigue el apóstol Pablo, sigamos más adelantito en la carta a Timoteo. Ahora es una carta personal a este joven que era alumno directo de Pablo, ¿verdad? Era un discípulo de Pablo y le escribe en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 4, le dice lo mismo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Algo que le traía gran satisfacción a Pablo era ver la entrega espiritual que tenía Timoteo, ¿verdad? Amaba a Dios al punto de quebrantarse, ¿verdad? Un corazón sensible, un corazón tierno para los hermanos, para la obra. Timoteo era un seguidor. Pablo lo recomendaba altamente porque veía que su corazón, él se dolía y el servicio que él tenía para los hermanos, y eso le llenaba de gozo. Sé que va conectada a la misma idea para un líder, ver que sus discípulos llegan a un punto que ellos ministran a otros, ¿verdad? A veces hay hermanos que les gusta que uno ore por ellos. Vienen y dicen, hermana, ore por mí, ¿verdad? Pero llega un punto que ya los hermanos alcanzan un nivel espiritual que uno los alcanza a ver que ellos están orando por otros, así en una esquinita, y da satisfacción, ¿verdad? Ya crecieron, ¿verdad? Ya no... Habrán hermanos que a lo mejor digan, oh, ¿por qué no me buscan, ¿verdad? Pero el gozo de un verdadero ministro, un siervo de Dios, es ver crecer y que sigue otra generación, ¿verdad? Especialmente cuando son jóvenes y niños, verlos que emprenden su camino, como cuando uno les enseña a andar en bicicleta a los hijos,
¿verdad? Uno los está sosteniendo por atrás, pero llega un momento que ellos arrancan y aunque por allá se vayan a caer, ¿verdad? Pero ya pierden el miedo, ¿verdad? Así igual es con las cosas del Señor. Llega un punto en que uno ha instruido a alguien a cierto punto que esa persona ya emprende camino solo, ¿verdad? Y empieza a bendecir a otros también. Eso es gran gozo. Eso decía Pablo, yo me gozo viendo tu corazón de siervo, viendo tu servicio, tu amor a Dios, tus lágrimas me llenan de gozo. No era que se estaba burlando de él, ¿verdad? Tú lloras y yo me alegro, no. Sino que veía más allá, en lo profundo del corazón, de ternura de Timoteo. Vamos a ver uno, bueno, ya lo leímos, que fue el versículo, el lema para nosotros, Filemón, versículo 7, que Filemón había tenido una conversión y Pablo le agradece, le dice, mira, tu servicio, tu amor por nosotros nos ha llenado de gozo. Ahí más adelantito, nomás volteando las páginas, Filemón versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No solamente gozo, pero consuelo, ser confortado, ser abrazado emocionalmente, es un fruto de ver el amor de los hermanos para uno y para otros. Como les comentaba en esta experiencia que nos tuvimos que mover rápido, había mucho que cargar, mucho que mover, mucho estrés, presión, y hubieron hermanos que se ofrecieron a servir. Eso le toca el corazón a uno, ¿verdad? La disposición, porque no solamente, muchas veces gente espera recibir a lo mejor dinero para sentirse querido. Hay gente que es así, pero hay tanto que se puede dar. Se da tiempo, se da energía, ¿verdad? Se da cosas materiales también, comida, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, si uno está enfermo y alguien llega con una comidita, que hasta siente uno que el corazón se le calienta, ¿verdad? Porque siente esa ternura, ese amor, el amor de otros hacia uno produce gozo, ¿verdad? Hubieron hermanos familia que ayuda, ¿verdad? Que desde el principio del proceso, ¿no? Cuando alguien dice, oye, si necesitas, aquí tengo esto para ayudarte, ¿verdad? Te ofrezco mi camioneta para que cargues, te ofrezco mis manos, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mi cariño, ¿no? Eso consuela y trae gran gozo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón, tú has consolado a los hermanos y me has traído a mí un gran gozo, ¿verdad? Gran gozo, no dice me contenté, nomás dice me trajiste un gran gozo y consolación, que eso nos sirve de ejemplo, ¿verdad? A nosotros que seguimos el camino del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos tocar a alguien emocionalmente, sanarlo, emocionalmente consolarlo, abrazarlo, ¿verdad? A veces hay gente que no le gusta que le den abrazos físicos, pero uno puede abrazar a alguien emocionalmente cuando está ahí para esa persona. Cuando hay una palabra de ánimo, ¿verdad? Una palabra de consuelo, no te preocupes. El Señor está contigo, ¿verdad? No estás sola o no estás solo, ¿verdad? Hay tantas maneras de traer gozo a los hermanos a través del servicio y del amor. Así que ese es la corona que tenía Pablo, los hermanos. El gozo del compañerismo, ¿verdad? Yo me encanta cuando terminamos la clase, no porque terminamos la clase, pero porque seguimos de largo con más compañerismo, ¿verdad? Sigue otra clase, pero eso es necesario, porque eso nos consuela, eso nos anima, nos fortalece, ¿verdad? Como Pablo lo notaba, ¿verdad? Es mi corona, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, ustedes son mi consuelo, ¿verdad? Hay otras... parte como de esto de corona y del gozo que Pablo hace énfasis en el libro de Romanos. Aquí vamos a tornar un poquito, a cambiar un poquito el tono. Ya hemos visto el gozo que se produce por ver el crecimiento, la fidelidad, la madurez de los discípulos, los alumnos, los hermanos, ¿verdad? Hay un gozo de verlos perseverar.
verlos crecer, hay un gozo al verlos tener comunión y amor entre hermanos, ¿verdad? En contraste, también hay tristeza. Podemos contrastar, cuando no hay eso, hay tristeza. Cuando no hay amor entre hermanos, cuando hay disensiones entre hermanos, causa tristeza, ¿verdad? Es el contraste. Y aquí hay vamos a ver en Romanos 15, el versículo 30 y 32. Vamos a dar un poquito también de historia para entender lo que está pasando en esto que está escribiendo Pablo. Pero leamos primero Romanos 15:30. Dice el versículo 30, pero os ruego, Pablo, hermanos, dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está Pablo pidiendo oración? Los hermanos de las diferentes iglesias habían recogido una ofrenda para mandársela a los hermanos en Judea. Acuérdense que los hermanos en Judea, en Jerusalén más bien, habían vendido sus propiedades. Cuando la iglesia recién empieza a crecer, Dios no les pidió que hagan eso. Ellos lo hicieron de su corazón, creyeron que eso era lo mejor, empezaron a vender sus propiedades y llegó el punto que se quedaron sin dinero. Dios nunca promueve eso, de que uno entregue completamente todo y se quede sin nada. Él quiere que administremos lo que tenemos, porque eso lo que hicieron ellos era más bien como algo, como lo que persigue el comunismo, que haya un fondo común y que todos tengan lo mismo. Y no resultó. Se quedaron pobres los hermanos después de dar todo. Y la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo económicamente. Entonces Pablo, cuando empezó sus misiones, empezó a recoger de los hermanos que daban de su corazón ofrendas para los hermanos pobres de Jerusalén, que era la iglesia madre, por decirlo así. De ahí había salido Pablo, de ahí estaban los apóstoles. Entonces Pablo traía ofrendas y aquí está proponiéndose ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda y dice que oren por él. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Así que iba un viaje de propósito de ministrar a estos hermanos que estaban en necesidad, pero él pedía oración para que el Señor lo libre de los rebeldes, porque él quería tener gozo. Y la gente rebelde causa amargura, presión. En este caso, rebeldes pueden ser los judaizantes, los que estaban convertidos pero queriendo practicar la ley. Y pueden ser los judíos que también lo iban a acosar, a criticar, iba a sentir presión su ministerio por fuera, por dentro, críticas. Entonces él está pidiendo que oren por él para que tenga gozo, porque el enfrentarse con rebeldes obstruye ese fluir de paz, de gozo. ¿Verdad? Hemos visto el gozo que causan los creyentes que están creciendo, que son maduros. También hay creyentes que no lo son y que causan esa tristeza, esa amargura que causan problema en lugar de causar bienestar a la obra, ¿verdad? Vamos con esa misma idea ahí mismo en Romanos, en el capítulo 16, el versículo 19. Dice, aquí está el contraste, Pablo, hablándole a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros
pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ven, aquí está el contraste, ¿verdad? Allá en Jerusalén me voy a encontrar con rebeldes, pero doy gracias a Dios por ustedes, los hermanos en Roma, los romanos, que su testimonio ha sido tan bueno que se ha propagado. Todo el mundo sabe que ustedes son cristianos, todo el mundo sabe que son hijos de Dios, que siguen la palabra. Dice, así que me gozo de vosotros, ¿verdad? Pero no lo sube tanto, les dice, quiero que sean sabios, o sea, manténganse en el bien y sean ingenuos para lo malo, no pierdan el enfoque, ¿verdad? Ya que tienen un buen testimonio, cuídenlo. Eso es lo que le está diciendo. Sigamos unas hojitas más adelante en la segunda carta a Corintios. Aquí vemos también el gozo que produce que alguien sea restaurado, que alguien se haya arrepentido. Esta es la segunda carta a los Corintios, para darles un poquito, ya hablamos en la introducción de estas clases hace meses atrás, lo que había pasado en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Cómo eran carnales, no vivían en el espíritu, ¿verdad? Había disensiones, había carnalidades al punto de que un joven estaba viviendo relaciones sexuales con su madrastra, y Pablo escribe una carta bien de reprensión, ¿verdad? Habían irregularidades en los dones, ¿verdad? Hermanos que desórdenes al hablar en lenguas, no había quien interprete. Pablo pone un límite, dice, a lo mucho hablen 2 o 3, pero con intérprete. A las mujeres se levantaban a interrumpir el servicio, y Pablo está organizando, ¿verdad? Había herejías, habían entrado hermanos que pensaban que ya el Señor había venido. Entonces Pablo, la carta a Corintios es una carta fuerte de corrección, está poniendo orden a las cosas, a las irregularidades que se estaban dando. Por eso él escribe el famoso capítulo 13 del amor, como respuesta a que la gente había disensiones. Unos decían yo soy de Cristo, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro. Se peleaban, otros la cena del Señor, unos empezaban a tomar, se emborrachaban, un desorden. Una iglesia tenía todos los dones del Espíritu, pero no vivían de acuerdo al Espíritu. Interesante, ¿verdad? Cómo se puede dar eso, de que alguien tenga muchos dones del Señor, pero no vive en el Espíritu. Por eso Pablo escribe, dice, si tuviese, dice él, si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Si doy mi cuerpo, entrego a ser quemado y no tengo amor, no soy nada, soy como un metal que resuena, hace mucha bulla, porque los hermanos en esa iglesia eran así, se hacían ver como que eran muy espirituales, pero la realidad era que no lo eran. Entonces la primera carta es de corrección, y ahora vamos a leer la segunda carta. Ya había habido arrepentimiento y había habido restauración. Miren en el capítulo 2, en el versículo 3 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Estaba corrigiendo, ¿verdad? Los estaba regañando. Dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Verdad? Pablo les escribió, él lloraba, le dolió la corrección que tenía que hacer, pero era necesaria, dice, para corregirlos, para que vean que los amo, ¿verdad? Acuérdense que es bíblico, el Señor dice que al que uno ama, disciplina. El Señor nos ama y nos disciplina, porque nos quiere corregir. Sigamos ahí mismo, estamos en el capítulo 2, en el versículo, vámonos al capítulo 7, en el versículo 4, ahí mismo de esa carta, segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 4.
Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, pues mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Versículo 8, para entender todo, dice, porque aunque os contristé con la carta, la primera carta que mandó los entristeció, ¿verdad? Versículo dice, pero no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bien, así entendemos la idea, ¿verdad? Pablo había escrito esta carta, pero fue para provecho. Los contristó a los hermanos, pero hubieron cambios, hubo arrepentimiento. Eso es lo que les está diciendo. La tristeza que Dios produce es para que uno reflexione. Es como un niño, cuando uno le da unas nalgaditas, le pega, ese niño va a estar llorando, está triste, porque uno lo está corrigiendo, pero eso es para su bien. Lo mismo le pasó a los hermanos en Corinto. Pablo los corrigió en el amor del Señor, les dio sus palmadas ahí, y ellos se entristecieron, pero cambiaron, tuvieron solicitud, tuvieron un denuedo. Dice, miren en el versículo 11, dice, ¿por qué? Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, cambiaron. Hubo corrección, hubo arrepentimiento. Y eso es la otra razón de gozo. Estamos hablando que la gente, para Pablo era la corona, era la gloria, era el gozo y corona mía. Y los hermanos en Corinto le trajeron gozo a Pablo porque se arrepintieron. Mientras la persona es rebelde, mientras la persona es dura, que no hay cambio, causa tristeza para el líder, para el siervo que está ministrando, para el pastor o para el maestro en general. Ya para la segunda carta, ya la gente se había arrepentido, habían cambiado. Este muchacho se lo había entregado. Pablo dijo, entréguenlo, déjenlo. Y déjenlo que en las manos de Satanás, dijo, para que si su cuerpo se muere, su alma se salve. O sea, alguna enfermedad le iba a caer, no sabemos. El lapso de primera a segunda Corintios hubo un cambio en la vida de este joven que había traído tristeza a Pablo, pero hubo corrección y ahora había gozo. Dice, gran gozo. Repasemos el versículo 7. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hubo gran gozo. El versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? Aunque Pablo seguía sufriendo por fuera, ¿verdad?, los ataques de la persecución del enemigo, ¿verdad?, de falsos hermanos, de los judaizantes, ¿verdad? Él estaba regocijado, lleno de gozo. Estoy lleno de gozo porque ha habido restauración, ha habido arrepentimiento. Ustedes, hermanos, me traen, dice, consolación. Me gusta cómo él en las cartas combina esas dos palabras, el gozo y el consuelo.
son hermanas, van de la mano, ¿verdad? Porque hubo armonía. Vamos a ver un último versículo, dice en cuanto a este punto en Filipenses 1:25, Filipenses capítulo 1, versículo 25 y 26, dice: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Ve? Confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hay veces, hermanos, que un maestro se goza al enseñar porque edifica en la fe a otros, pero también trae gozo a sus alumnos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Yo sé que voy a quedarme con ustedes un tiempo, voy a permanecer con ustedes para completar ese gozo en ustedes, hacerlos crecer en fe. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo era un líder muy humilde, muy lleno de la gracia de Dios, tanto que él podía decir que seguía a Cristo, que era imitador del Señor, y por eso le dice, la gloria mía va a estar en ustedes porque ustedes van a seguir aprendiendo, van a seguir creciendo en el Señor. Bien, tengo una pregunta. La hermana nos hace una pregunta muy interesante. Hablando en términos generales, hemos visto que la comunión, el compartir con otros hermanos nos trae gozo. No solo a los siervos, sino entre hermanos, el estar consolándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, es un gozo. Ahora, a veces en nuestro caminar cristiano llegamos a un punto que no nos gozamos de estar con otros. Somos un poco aislados, puede que sea un poco de personalidad, puede que sea un poco de cultura, a lo mejor hay ciertas barreras con ciertos hermanos de otras culturas, de otros idiomas, pero en sí el estudio nos invita a hacernos un análisis nosotras y ver si en verdad disfrutamos de la comunión de otros, en verdad nos gozamos al estar con otros o es una carga el compartir con ellos. Analicemos eso. A veces estamos con otros para que los otros nos escuchen, para que los otros nos sobrelleven a nosotros, pero ¿qué tanto de nosotros damos para sobrellevar a los otros? Tenemos que ser recíprocos, ¿verdad? Si nos dan, nosotros también dar. Y ese es el punto, ¿verdad? Tenemos en nuestro corazón algo que nos impide disfrutar de nuestros hermanos. Hay algo que a lo mejor estamos albergando en nuestro corazón contra alguien que no nos deja tener ese gozo completo de la presencia de nuestros hermanos. Y yo creo que todos en algún momento sí, a lo mejor nos han lastimado, a lo mejor hay cosas que guardamos en nuestro corazón y no dejamos que ese gozo sea completo. Y el Señor quiere que sea una gloria, sea una corona el compartir con otros, ¿verdad? Aquí dice un desafío, dice, si usted no disfruta del cuerpo de Cristo y no sabe por qué, pídale a Dios que le revele la razón. Después responda usted, amigo mío, este mundo es demasiado doloroso como para soportarlo sin experimentar el gozo de los hermanos en la fe, ¿verdad? Dios nos ha hecho una familia y como siempre en todas las familias hay de todo. Hay las ovejas negras, ¿verdad? Hay los que son agradables de estar, hay los que no, ¿verdad? Dentro de nuestra familia, ¿verdad? Hay los que uno tiene que tener una extra dosis de paciencia ¿verdad? Para sobrellevar. A lo mejor no nos gusta cómo bromean o cómo critican, ¿verdad? O a lo mejor no son tan generosos como uno quisiera, ¿verdad? A lo mejor solamente están viendo cómo sacan ventaja.
No creo que yo sea la única familia que todos tenemos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Personas en nuestra familia a lo mejor que no son tan acomedidos como uno quisiera que sean, o a lo mejor uno no es tan acomedido como ellos quisieran que uno sea, ¿verdad? Así es la realidad, no hay familia perfecta. Hasta que estemos con el Señor, ahí vamos a ser perfectos, ¿verdad? Completamente en Cristo. Pero igual es en la familia del Señor. Hay hermanos que sacan las canas verdes, ¿verdad? ¿Verdad? Que son problemáticos, ¿verdad? Hay hermanos que son sufridos, solo siempre están en problemas, ¿verdad? Siempre andan en tristeza y uno tiene que tener el gozo del Señor, verlos como oportunidades de que Dios obre a través de nosotros. Y eso quería terminar con eso, con un versículo que el gozo que Dios nos da es una manera de uno alcanzar al mundo, porque el mundo ve la diferencia. Si no la ven uno, no hay manera de que, porque Jesús nos dejó una gran comisión, de que seamos sus manos, seamos su voz, que enseñemos a la gente lo que Él nos había enseñado, de que hagamos discípulos como Él nos hizo a nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos prestamos para ser las manos del Señor, los que sostiene al caído, el que abraza al quebrantado, ¿verdad? Jesús no puede actuar. Si nosotros no estamos dispuestos a hablar y perdonar y a bendecir, Jesús no puede obrar, porque nos necesita. Nosotros somos su cuerpo, somos su boca, somos sus ojos, ¿verdad? Somos sus pies, somos el cuerpo, la novia, somos el cuerpo de Jesús. Él es la cabeza, la mente, ¿verdad? Él nos da los mandatos: haz esto, di esto, no hagas esto, ¿verdad? Pero el cuerpo es el que actúa y lleva los comandos de la mente, ¿verdad? Entonces, si no estamos dispuestos a hablar lo que Dios nos dice, a consolar, a animar, ese cuerpo está muerto, ¿verdad? Si no estamos viendo, a veces vemos una necesidad y hacemos lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Cuando estaba el samaritano, ¿se acuerdan? El herido, no, el samaritano no era el herido, el samaritano fue el que ayudó, pero estaba una persona herida. Y ahí pasamos bien elegantes o bien, ahorita no me puedo ensuciar, pasamos de largo como los religiosos. Ahí que quede, que otro lo ayude, ¿verdad? Cuando Dios nos pone un sentir o nos hace ver algo, es porque Él quiere que uno actúe, ¿verdad? Si no, no nos permitiría ver. Él nos permite ver muchas cosas porque nos está dando oportunidades, y eso es lo que nos anima el estudio, ¿verdad? Si no disfrutamos de estar con hermanos, si no disfrutamos la compañía, el compañerismo, analicemos nuestro corazón, porque Dios quiere darnos gozo a través de nuestros hermanos, por muy difíciles que sean. Hay una enseñanza en la vida de ellos para la nuestra que tenemos que descubrir, y ese es el desafío que Dios nos hace esta mañana, ¿verdad? Dice: ¿cuándo fue la última vez que usted disfrutó del cuerpo de Cristo? Quizás esté tan ocupado sirviendo que se está perdiendo la comunión de estar con otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos envolvemos, estamos ocupados como en la casa, ¿verdad? A las mamás nos pasa mucho eso. Estamos tan ocupadas limpiando, cocinando, que muy poco tiempo tenemos para verdaderamente sentarnos con nuestros hijos y conversar, ¿verdad? ¿Cómo te fue, verdad? ¿Qué estás pasando ahorita? O felicitarlos, animarlos, porque estamos ocupados. Y el Señor nos dice: ¿sabes qué? Ten cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste gozo de estar con alguien y de compartir con alguien? Dice: ahora mismo quiero que se detenga a pensar sobre la siguiente pregunta. ¿En qué forma cree usted que sería peligroso, o al menos que sería una desventaja, estar desconectado de otros cristianos? Quizás usted disfruta toda comunión que encuentre. Mire a su alrededor, seguramente hay alguien muy cerca que se siente terriblemente solo. Observe con cuidado, estas personas llevan muchas máscaras. Algunos son muy callados, otros hablan demasiado, pero comparten un problema muy serio: se sienten extranjeros en el cuerpo de Cristo. No porque una persona habla mucho quiere decir que no se sienta sola.
es posible que está tratando de llamar la atención para eso, para que la gente pase con ella o con él. Y uno tiene que estar atento a esas oportunidades para sentir el gozo de compartir con alguien. Pídale a Dios que lo haga sensible a quienes se sienten solos en el cuerpo de Cristo. Pídale que le dé un amor sobrenatural por ellos. Dé un paso de fe e intégrelos. Mi querido amigo, qué aburridas y mediocres serían nuestras vidas si solo estuviéramos rodeados de las personas estereotípicas con las que nos sentimos cómodos, ¿verdad? Pensemos en eso, como nosotros gravitamos alrededor de la gente que es como nosotros, y a veces hacemos a un lado a los que no son como nosotros, y eso nos está animando a analice el tipo de personas con las que usted se junta. A lo mejor está discriminando a otros. Haga un esfuerzo por querer integrar a gente que no sea como usted, ¿verdad? Puede ser desde gente de diferentes estratos sociales, ¿verdad? Hay gente que si es pobre no se junta con el rico, y el rico si es rico no se junta con el pobre, dentro de los ámbitos cristianos, y eso no debe de ser así. Hay gente que no se junta con otros por el color que tiene el otro, ¿verdad? O a lo mejor por la educación que el otro no tiene o no tiene, ¿verdad? A veces el idioma, nosotros ponemos barreras y decimos no, con esa persona no me junto, y uno descubre que cuando se hace un esfuerzo aprende tanto de la gente que uno no se quería juntar, ¿verdad? Hablando de estratos sociales, ¿verdad? Tanto tiene que enseñarnos cada grupo, madurez que han alcanzado, experiencias. Si es joven, uno puede aprender del anciano. El anciano puede aprender de la energía del joven, ¿verdad? Se aprende tanto cuando uno se extiende y abarca a otra gente que por lo general uno no se juntaría. Y eso dice el Señor en esta mañana. ¿Quieres tener gozo? No limites los alcances de tu amistad, de tu compañerismo, a solo la gente que te cae bien y te gusta. Extiéndete. Trata de alcanzar a los que también no te gustan, ¿verdad? Porque Dios te quiere enseñar algo a través de ellos. Y vamos a terminar con este versículo que lo tenía en mente desde hace rato. Está en el Salmo 51. El Salmo 51, versículo 12 y 13. Salmo 51, versículo 12 y 13. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Miren la conexión, dice, el gozo de la salvación puede impactar a los pecadores y a los transgresores. Uno a través de su vida gozosa en el Señor puede enseñar a la gente que hay esperanza en Cristo. El gozo no solo viene del cuerpo de Cristo, sino que también agrega gozo al mismo. Nuestro gozo nos hace ganadores de almas. ¿Cuánta gente es más receptiva a nuestro mensaje por el gozo que ve en uno? Porque si uno va a compartir, ven a Cristo, soy feliz, yo tengo paz y alegría, con esos ánimos, la gente va a decir, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a la fiesta, porque ahí encuentro una felicidad, aunque sea temporal, y me emborracho y se me van las penas ese momento. Pero cuando uno tiene en verdad el gozo del Señor, ¿verdad? Ellos ven el gozo en la tribulación que uno está pasando, en las pruebas. Un cristiano que está enfermo y tiene gozo es un testimonio tremendo. Por eso les animo, hermanas, cuando estén pasando enfermedades, no renieguen, porque Dios no nos desampara y Él no nos da más de lo que podemos resistir, ¿verdad? Hay veces yo tengo mucho, ¿cuál es la palabra que busco? Incomodidad con los hermanos que quieren siempre estar en felicidad para servir y seguir a Dios.
Cuando en las pruebas es cuando uno más potencial tiene de dar la gloria a Dios. Cuando uno está pasando por las tormentas, puede ver la gloria de Dios y demostrarle al mundo lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Porque cuando todo está feliz, no hay oportunidad. ¿Cómo puedo yo decirle a alguien que confío en Dios, que tengo esperanza en un momento de alegría, de gozo? Solamente, obviamente. Más se puede ministrar en el dolor, más se puede impactar el mundo. Y eso dice, cuando tengo el gozo de la salvación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos gozo en la comunión, gozo y corona mía, y al mismo tiempo producimos gozo a ese cuerpo de Cristo porque aumentamos más creyentes, más gente viene a la fe del Señor. Amado, dice, el mundo está buscando frenéticamente el verdadero sharab, el gozo. Si lo único que desean es felicidad, que es una respuesta afirmativa a lo externo, entonces ¿por qué parece que nunca pueden obtener satisfacción? Las personas buscan un gozo que viene de adentro, ¿verdad? Y si usted lo tiene, puede estar seguro de que los demás le preguntarán cómo obtenerlo. Yo desperdicié tantas oportunidades en el trabajo porque cuando yo trabajaba, no les digo todos los días, pero casi todos los días, algún paciente, y yo trabajaba en el campo médico, algún paciente se me acercaba y me decía, yo quisiera ser como usted. El gozo que usted tiene, esa paciencia, esa paz que irradia, yo la quisiera tener. Y muchas veces uno desaprovecha porque se toma el cumplido para uno y uno dice, ay, gracias, ¿verdad? Como que si uno es el generador de esa bendición, cuando en realidad son oportunidades que Dios presenta para decirle, ¿sabes por qué yo soy así? Porque Dios vive en mí, porque Dios me ha transformado, porque Dios me ha amado y me salvó, me rescató del mundo y me ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Son oportunidades que aprendí a aprovecharlas en el momento que seguí un curso de evangelismo, que siempre les animo, a muchas de ustedes ya lo han tomado, que cómo aprovechar las oportunidades, porque tener el gozo de Dios es una oportunidad de testificar. Así que cuando alguien le diga, oh, mira, qué linda que eres, siempre tan alegre, tan gozosa, ¿sabes por qué? Porque tengo a Dios en mi corazón, ¿verdad? Y tú también lo puedes tener, ¿verdad? ¿Tienes a Cristo? ¿Has venido a Jesús? Él es el dador de la vida y gran oportunidad de testificar. Así que, hermanas, terminamos con gran gozo el tema del gozo. El origen del gozo, la salvación, el descubrir al Señor en cada momento, su presencia, su propósito, su plan, su poder, el gozo de la restauración, el gozo de permanecer en el Señor, ¿verdad? El gozo que perdura y el gozo del compañerismo, la corona, el gozo y corona mía, el cuerpo de Cristo. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta bendición. Bendito Padre Celestial, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y sabemos que tu gozo es nuestra fuerza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Señor, te damos gracias porque tú nos llenas de tantas bendiciones espirituales, de tu amor, de tu gracia, tu gozo, Señor. Gracias por el fruto del Espíritu que nos has dado, Señor. Sabemos que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es poderosa y nos alienta, nos instruye, nos corrige, nos anima, Señor, nos perfecciona para toda buena obra, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Día a día, cada momento, Señor, que nuestra mirada, nuestra boca siempre dirija la gloria a tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano, a cada hermana que nos escucha, Señor, y que todo el poder, toda la gloria sea tuya desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.